Bueno, este día se llevó a cabo una reunión convocada por la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, la magistrada Gloria Porras, con los magistrados designados ya por los entes que tuvieron que elegir y designar magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad. El 14 de abril deberá haber un relevo de magistraturas en este Tribunal Constitucional. Y pues bueno, vamos a hablar de este panorama, de esta reunión, y nos enlazamos con Guillermo Cifuentes, abogado y notario, y también con Víctor Manuel Luna Cano, abogado y notario, para hablar precisamente de estos escenarios en la Corte de Constitucionalidad. Bienvenidos a ambos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado Cifuentes, iniciamos con usted. ¿Es común ver transiciones en la Corte de Constitucionalidad? ¿Por qué es importante que se den estos procesos, teniendo en cuenta que ya hemos tenido cortes que desconocen lo actuado por cortes anteriores? Y estoy poniendo como ejemplo concreto esa corte impresentable para la historia del país que permitió la inscripción de una persona prohibida por la Constitución para competir como presidente. Luego la siguiente corte pues desconoció lo actuado por esta corte afortunadamente, pero este tipo de procesos tienden a repetirse. ¿Por qué es importante que se den estas transiciones? Claro, gracias por la participación que me dan. Buenas noches a todos. A responder la pregunta, lo siguiente. Basado siempre en la Constitución Política de la República de Guatemala, más que común es un mandato constitucional. El artículo 269 del cuerpo legal ya referido habla sobre la integración de esta Corte de Constitucionalidad, y también en los artículos que se postula sobre esta Corte da el procedimiento y da el plazo en que debe durar cada Corte. Entonces, más que el término común, yo diría que es una obligación, y que la misma Constitución va estableciendo los plazos de duración de estas cortes integradas, y que cada representante de los 5 cuerpos que los eligen son las máximas autoridades dentro del país. Así que sí es común, es una obligación, es un mandato constitucional y debe regir definitivamente. Ahora bien, licenciado Luna Cano, ¿cuál, digamos, es la previsión del escenario en cuanto a esta octava Corte de Constitucionalidad que se va a instalar? Ya hay, digamos, algunos procesos de impugnaciones en los entes Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y en el Consejo Superior Universitario. ¿Cree usted que el 14 van a poder tomar posesión los 5, o estará este escenario que se está escuchando mucho de que solo los 3 que designaron los 3 poderes del Estado? Gracias, muy buena noche. Precisamente a Canal Antigua, a mi colega, también está al aire, y población en general. Gracias por la oportunidad de estar precisamente en esta entrevista sumamente interesante. Respondiendo precisamente a tu pregunta y siendo muy concreto, te comento, los escenarios que se esperan son prácticamente de impugnaciones a nivel constitucional también. Ahorita vemos que existe por parte de la Corte Suprema de Justicia, y quien promovió como electo, en este caso, al señor Néstor Pimentel, y por parte de la licenciada Gloria Porras, por parte del Consejo Superior Universitario, vemos algunas impugnaciones ya presentadas. Obviamente los resultados o las resoluciones no han sido vox populi aún, pero se espera una serie de impugnaciones en ese sentido. Ahora bien, con relación a los escenarios, pasando a otro tema muy importante, es precisamente lo de hoy, una reunión privada que la licenciada Gloria Porras, en su calidad de presidenta de la Corte de Constitucionalidad, promueve a los candidatos electos y a los suplentes electos, aún sin ser juramentados por el Congreso de la República. Llama poderosamente la atención esa circunstancia. Aún no sé y no tengo conocimiento si esa reunión privada pues, fue prácticamente pública, o que se haya invitado a distintos electores o diversas prensas para poder estar presentes y poder saber y sacar conclusiones más concretas. Pero a mi criterio, esta debería de ser a posteriori a tomar
ya posesión, pero desde el punto de vista de la juramentación. Entonces yo considero que como profesional del derecho, esta magistratura, como muy bien lo indicaste, optaba, iba a tener una serie de impugnaciones, como ya vimos, de carácter administrativo, en su caso, la Corte Suprema y el Consejo Superior Universitario, y no está de más indicar también de carácter constitucional en su momento oportuno. Ahora, licenciado Cifuentes, hay una serie de temas que han sido controversiales en la actual magistratura. ¿Cuál es su perspectiva respecto de decisiones que fueron tomadas por la actual magistratura y que pudieran ser revisadas por la siguiente? Y estoy hablando de temas, por ejemplo, de resoluciones en torno a la minería, resoluciones en torno a inclusive la elección de jueces y magistrados al organismo judicial. ¿Cuál es su perspectiva de la continuidad de lo que fue resuelto por la actual magistratura de la Corte de Constitucionalidad? Sí, definitivamente la Corte de Constitucionalidad y sus integrantes, que salen al menos dos de ellos, porque dos de ellas están en reelección, y uno de ellos, aunque fue un tiempo nada más de suplencia, por parte del Colegio de Abogados y Notarios, por la muerte de quien descanse en paz, el doctor Bonerges, también está repitiendo, solo que él tuvo algunos periodos anteriores. Entonces, creo que los criterios que se vienen van a ser variados. No obstante, a tu pregunta, con respecto a algunos temas que se resolvieron, el tema de minería, bastante polémico, puesto que las mismas sociedades pidiendo que subsistieran porque les dan fuente de trabajo en ellas. Y entonces, si la Corte fallando de forma pues que no se entendió hacia qué, si realmente era en pro y beneficio del medio ambiente o similares, pero tenía que evaluar quizá una circunstancia que el Estado de Guatemala se organiza para la defensa de la persona y para la creación del bien común, como lo dice el artículo primero. El colega que me antecede y le mando saludos cordiales, Víctor Manuel, sabe que como un constitucionalista este artículo rige, y entonces no solo se va a toda la población en general, sino a la jurisdicción, a la jurisdicción territorial, y no atendió manifestaciones que eran demasiado pacíficas en frente de la Corte, manifestando puramente el pueblo que les iban a quitar su fuente de trabajo y que les estaba dando de comer a comunidades enteras. Por ejemplo, por un ejemplo. Ahora, lo otro, lo de las Cortes. Sinceramente, estos amparos que se vinieron a producto del procedimiento constitucional que se llevó en regla para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de la Corte de Apelaciones de todo el país, se ven afectadas nuevamente en un ejercicio reiterado, porque hace 5 años también lo fue. ¿Y qué pasa? Que emiten una resolución provisional que entrampa la elección porque da un procedimiento al Congreso de la República de Guatemala que es materialmente imposible cumplir. Tendría que estudiar bien algunos comentaristas que salen quizá sin conocimiento, simplemente impugnando sobre temas de honorabilidad y demás, pero los procedimientos los están quebrando y desde ahí ya la institucionalidad ya se va viendo fragmentada. Entonces, ¿qué se espera de una nueva Corte? Claro que se esperan criterios que subsanen algunos anteriores y que sí son susceptibles de revisar, porque a como va el paso, no vamos a tener magistrados de cortes de apelaciones ni de Corte Suprema de Justicia, que el mismo pueblo lo exige, tal vez dentro de 1 o 2 años, en la forma que les especificaron de elegir al Congreso de la República. Es materialmente imposible. Y el tema de la minería, como bien lo dices, creo que hay resoluciones no solo en ese sector, sino también, por ejemplo, en otros, como nuevamente quiebran el secreto bancario para que ciertos sistemas puedan revisarlos a todos. Y está bien el control, está bien la fiscalización, pero tampoco sobre temas que trascienden sobre datos que son muy tangibles de cada persona. Entonces esperamos una Corte que sí revise este tipo de temas, ¿verdad?
Ahora, licenciado Cano, ¿qué hace o qué hizo, mejor dicho, que esta elección, esta designación de los 5 entes que tienen que, por mandato constitucional, elegir magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué hizo que esta elección haya creado tanta expectativa y tantas opiniones encontradas? E incluso añadiendo otro elemento, que hasta el propio Departamento de Estado se haya metido de cabeza a ese tema. O sea, ¿qué está en juego en esta Corte que hace que tantas miradas estén encima? Muy bien. Gracias, muy amable, y nuevamente saludos a mi colega anterior y respeto. Precisamente a tu pregunta, sumamente interesante. Te comento, el día de hoy estuve leyendo brevemente Prensa Libre y, como bien lo indicas, ¿por qué tanta expectativa y por qué tantas miradas de algunos colegas desde el punto de vista nacional? ¿Por qué tantas miradas en algunos estados, por decirlo de forma internacional, ya tratan de inmiscuirse en temas que son de soberanía e independencia en Guatemala? Yo pienso que la población hoy en día ya está cansada de tanta mora judicial, mora administrativa y mora constitucional. Te digo la población de una u otra manera porque yo creo que todos en un momento dado hemos sido parte de un sistema de justicia mal llamado sistema, porque los plazos existen en los ordenamientos jurídicos, plazos legales están en la ley del organismo judicial, está en la Constitución Política de la República de Guatemala, está en las propias leyes que nacen de la propia Constitución, como la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, yo considero, en base a tu pregunta, ¿por qué tanta expectativa internacional? Porque recordemos que el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula que la Corte de Constitucionalidad tiene jurisdicción privativa, es decir, que no hay ningún ente superior jurisdiccional que pueda superar la jerarquía constitucional que tiene la CC, que voy a llamar CC. No hay ningún ente jurisdiccional. El último ente jurisdiccional que existe es la Corte Suprema de Justicia. Después de allí está la Honorable Corte de Constitucionalidad. Te diría que la Corte de Constitucionalidad tiene 5 magistrados, tienen que ser, por supuesto, imparciales, y que es precisamente lo que Estados Unidos, a través de sus representantes, está exigiendo, cortes imparciales, que de una u otra manera pues sean objetivos, es lo que todo pide. No es necesario que Estados Unidos lo diga. Nosotros, los profesionales del derecho, lo que buscamos es que la Corte de Constitucionalidad se adecue a los plazos legales que existen en la propia ley y que no se sigan violentando. Me llamaba poderosamente la atención la pregunta anterior, por ejemplo, perdón que haga alusión a ello, los retardos, por ejemplo, que han existido de ciertos procesos, ¿cómo lo va a acatar la nueva Corte? Y es precisamente donde va a estar el ojo de una población guatemalteca, por ejemplo, el tema de la minería, por ejemplo, amparos personales que han planteado ciertos personajes políticos, empresarios, qué sé, cualquier otro, pero esperan una Corte que respete los plazos constitucionales. Eso es lo que esperamos prácticamente. Ahora bien, ¿por qué el ojo está puesto a nivel internacional? Porque recordemos que es la última dentro del Estado de Guatemala, soberano, independiente, dentro de los 108.889 kilómetros cuadrados, que puede tomar una decisión de un proceso que por años posiblemente haya venido dilucidándose dentro de los órganos jurisdiccionales competentes. Entonces, si la Corte al final toma una decisión para revertir un fallo que ha venido durante años incólume, ha venido firme ese fallo, pues obviamente ahí es donde está puesto el ojo de la comunidad internacional, para que, bueno, lo único que les queda es decir que sea una Corte imparcial y objetiva, que también eso esperamos nosotros los abogados independientes e imparciales y que no tenemos nexos con absolutamente nadie dentro del Estado de Guatemala. Licenciado Luna, esta magistratura ha sentado precedentes en temas muy interesantes, por ejemplo, el tema de tierras ancestrales. ¿Cuál considera que pudiera ser la derivación en la nueva Corte de Constitucionalidad, en la nueva magistratura, en cuanto a algunos litigios de tierras de pueblos originarios que siguen en proceso y que pues deberá resolver ya no esta magistratura, sino la siguiente? Muy bien.
no debe confundirse el tema de tierras ancestrales con violentar la propiedad privada. Eso está en el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y la propiedad privada es un derecho humano que se debe respetar. Por ejemplo, si una tierra ancestral está en litigio y obviamente hay respaldos de personajes políticos de alto perfil, de una u otra manera, pues no queremos que precisamente se violente la propiedad privada por decir que son tierras ancestrales y que por el tiempo y por la historia le debe pertenecer a un grupo en específico. Quiero hacer alusión precisamente de que la Corte de Constitucionalidad hemos visto que ha estado inmersa en una serie de amparos presentados incluso por la Procuraduría de los Derechos Humanos, y tal cual, pues es una situación pública que se ha hecho en cada amparo que se presenta, entre otros personajes políticos, pero de cierta manera es eso precisamente, que la Corte en la octava magistratura tenga esa imparcialidad y no se lleve arrastrando una historia de procesos o de resoluciones judiciales de las cuales en su mayoría pues la población no está de acuerdo. Esperemos ahora que con esta octava magistratura ya compuesta por personajes, pues considero que son los mismos políticamente hablando, pero ahora considero que van a haber integrando personajes pues nuevos, por decirlo de cierta manera, en el sentido de que vamos a esperar algo de ellos para que estas resoluciones sean prontas, sean constitucionalmente respetables y obviamente que los considerandos conlleven a una situación de que cuando un abogado lo analice, diga precisamente que esto está hecho por un personaje imparcial, un personaje objetivo y no por intereses mezquinos de terceros o de cual fuere. Eso es lo que esperamos. Ahora, licenciado Cifuentes, en ese sentido, ¿por qué, digamos, las figuras de los magistrados electos han creado tanta polémica? Porque, digamos, hay personas que prácticamente le dan un gran apoyo a magistrados como el licenciado Molina Barreto, el licenciado Néstor Vázquez. Hay otras personas que los objetan completamente. En el caso de la magistrada Dina Ochoa es igual. En el caso de la magistrada Gloria Porras es igual. Hay sectores que les aplauden, hay sectores que dicen que sus resoluciones son apegadas a derecho, hay otros sectores que dicen que no. Se habla de una corte politizada. O sea, estos argumentos uno los viene escuchando con cada Corte de Constitucionalidad y con cada fallo y resolución histórica que la Corte tiene que emitir. ¿En qué momento dejamos las simpatías y los corazoncitos y se tiene que ver desde el punto de vista de una resolución apegada a derecho? Sí, existe el debido proceso. Es el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y el debido proceso no solo se refiere a procesos jurisdiccionales, sino que también todo tipo de procesos administrativos similares. Entonces, los procesos de designación de magistrados, tanto de Corte Suprema, Corte de Apelaciones, y en este caso el tema que estamos tratando de la Corte de Constitucionalidad, están instituidos en la Constitución y en leyes que pueden definirse de carácter constitucional también. Entonces, cada autoridad que eligió a estos integrantes, que es el presidente de la República, el Consejo de Ministros, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno del Congreso de la República de Guatemala, no digamos la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios, que es quizá el procedimiento democrático, el ejercicio democrático más puro en este tipo de designación, se dieron con todas las fases y se respetó el debido proceso. Entonces, desde allí, como bien lo dijiste, dejamos los corazoncitos, dejamos otros factores que definitivamente van a ser subjetivos. Inclusive, impugnaciones que se dan o ataques que se dan que no respetan el derecho de la defensa y tampoco del principio de inocencia establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de la República y en el artículo 14 del Código Procesal Penal, porque empiezan los ataques y desafortunadamente mediáticos. Hay un factor bastante grande que son las redes sociales. Eso ha crecido desde 5 años para atrás
en hace una década quizá no estaban tan fuertes, pero hace 5 años lo vemos en todo tipo de proceso y hay todo tipo de asociación civil, ya sean de los que se hacen llamar representantes de la sociedad civil, ya sean los que se hacen llamar tanques de pensamiento y de, en fin, una gala de denominaciones que se autodenominan algunos, y entonces a través de redes creo que es un factor que nos ha venido atropellando sinceramente, porque las redes son poderosas, lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos comentaristas o personas de opinión en redes no se ciñen a lo que el proceso constitucional está dictando. Entonces, ¿qué ha provocado toda esta polémica? Que algunos bandos se apoyan, otros no. Yo creo que de los 5 magistrados que van ahorita, cada uno está siendo atacado y defendido a la vez. Pero lo que el Estado de Guatemala y el sistema ahorita tiene que velar es por esta institucionalidad que debe prevalecer y deben tomar posesión. ¿Por qué? Porque si posterior estos ataques que puedan seguir y llegan a las instancias y a los procesos debidos y se le llega a demostrar algo a alguien, a cualquiera, pues entonces será a través de un antejuicio, a través de que después que el antejuicio va, todavía tienen su derecho de defensa y debido proceso, su derecho de principio de inocencia. Sin embargo, sí existen posturas como fue una aberración autoamparos que se dieron de forma conteste en esta última corte y que no deben darse ahorita. Si va a un antejuicio, es un antejuicio. Tendríamos que hablar en un programa del antejuicio para explicarlo, pero no puede autopararse que no se les puede tocar. Esta corte que viene tiene que integrarse, tiene que respetarse ese debido proceso. En el artículo 12 se dieron todos los procesos y ya de por después tendrán que venir a deducírseles o no a través de antejuicios o similares y prevalecer, ¿verdad? Ahora, licenciado Luna, las sentencias de la Corte de Constitucionalidad deben obedecerse. No hay ninguna forma de impugnarlas, excepto por los mecanismos de aclaración y ampliación. No obstante, ¿qué sucede de una magistratura a otra? En el caso guatemalteco, en donde ya han habido antecedentes que las nuevas magistraturas desconocen resoluciones emitidas por anteriores magistrados. ¿Cuáles son las expectativas respecto de esa transición en este momento histórico del país? Gracias, muy amable por tu pregunta. Yo me basaría en mi calidad de hombre de derecho, porque eso es lo que soy, para eso me gradué. Y el artículo 5 constitucional establece que nadie en Guatemala está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley. Eso está incólume, eso está firme, eso está en el artículo 5 constitucional. Ahora bien, si una resolución de la Corte de Constitucionalidad no me parece, que alguien que afecta a sus derechos, en este caso un cliente, me diga, mira, fíjate que me afecta los derechos, mis derechos constitucionales, mis derechos humanos, esta resolución constitucional, pues lo que hay que hacer es presentar las acciones legales correspondientes. El artículo 154 y 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que ningún funcionario público es superior a la ley. Y la ley, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, tiene desde la Constitución Política de Guatemala, tratados y convenios internacionales, hasta lo que son reglamentos administrativos. Entonces, en ese orden de ideas, yo considero, no es que si una orden, porque me está diciendo una jurisdicción privativa, debo atacarlo y hay un plazo legal, no estoy diciendo que no se acate, o sea, lo que estoy diciendo es que hay formas de poder responder ante esa situación. Yo consideraría, si eso tiene un tinte de prevaricato, pues obviamente presentar las acciones legales correspondientes como las querellas o las denuncias penales y administrativas también contra los personajes que son, que de una u otra manera han dejado plasmada la firma. Y los votos razonados, pues obviamente no se deben considerar como tal. Si en caso considero, en base a mi análisis, que hay un prevaricato, un incumplimiento de deberes, o qué sé yo, cualquier otra situación. Ahora bien, ¿qué se espera de esta nueva Corte de Constitucionalidad en base a tu pregunta? ¿Y de qué forma podría resolver, suponete, los amparos que se puedan interponer en base a las elecciones, tanto de Corte Suprema de Justicia como del Consejo Superior Universitario?
En ese orden de ideas, yo considero de que allí es donde está el punto medular, qué es lo que se va a hacer. No hay un magistrado titular en la actual Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo se va a integrar? ¿De qué manera van a resolver? Estoy pensando actualmente que el Congreso de la República conoce un antejuicio promovido en contra de la licenciada Gloria Porras y del señor, no estoy mal, de Matavela, abogado constitucionalista actualmente. Considero que el Congreso debe ser objetivo e imparcial. Si esto procede, pues que proceda y a quitarle el antejuicio. No hay ningún problema. No le veo el miedo. Ahora bien, si no es procedente, porque no conozco el proceso, pues también debe ser objetivo e imparcial. No procede, no procede. Y obviamente, pues activar el proceso. Pero debe tomar su tiempo el Congreso de la República para poder disponer, a través de la Comisión Investigadora, los elementos que puedan existir y atraerlos, analizarlos y poder decir efectivamente que hay indicios para que sea al lugar a formación de causa en su momento dado, pues obviamente hay que hacerlo, no hay ningún problema. Lo malo que se ha hecho es que los propios magistrados de la Corte de Constitucionalidad se recetan los amparos provisionales. Eso es aberrante, como bien indicó mi colega anterior, eso es aberrante, totalmente. Eso no tiene nombre en la Constitución Política de la República de Guatemala. Eso que criterios y que así se ha manejado, perdónenme, pero eso no es ni jurisprudencia. Esa es una situación muy personal. Y las cuestiones personales, la Constitución no lo establece, no lo avala y obviamente pues no lo va a defender. Entonces, yo pienso que todo profesional del derecho recién graduado, que ya lleve un tiempo prudencial, que haya o no tenga una maestría, un doctorado, entiende, nadie se puede recetar un amparo provisional. Entonces, dejemos a los suplentes que abarquen esa posición y que sean ellos que digan, bueno, vamos o no a dar un amparo provisional, pero que sean ellos los que analicen la situación. Esperamos una corte objetiva, eso es lo que yo espero, todo profesional del derecho eso espera, todo alumno del derecho eso espera, una población guatemalteca, eso es lo que espera, sin tintes políticos, sin tintes de ideología, y prácticamente pues yo considero de que se debe acatar una orden debidamente fundada, debidamente establecida, debidamente considerada, y que lleve los artículos de ley que considere que son los idóneos, de personas que, obviamente, llegar a esa máxima magistratura no es cualquier cosa. Deben tener capacidad, deben tener idoneidad, deben tener honradez. Son 4 presupuestos que se deben cumplir: guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad, abogado y notario, y más de 15 años de ejercicio. Entonces yo considero que ante ante esa circunstancia deben emitir resoluciones apegadas al orden constitucional, en base a un control constitucional. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Se nos agotó el tiempo. Gracias a los dos invitados esta noche por haber participado en este importante tema de la Corte de Constitucionalidad. Feliz noche a los dos. Gracias, muy amable. Gracias, feliz noche. Bueno, Cristian, el 14 de abril, relevo en la Corte de Constitucionalidad. Y pues bueno, veremos cuál es el desarrollo de esta Corte. Cada Corte trae su polémica. Creo yo que la prueba de fuego de esta Corte será el proceso electoral 2023 y la candidatura de Suri Ríos Sosa. Esa será la prueba de fuego. Pero además también la elección de las Cortes, a ver si dan marcha atrás sobre esa sentencia que ha venido alargando el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Al final, Mario, lo que aspiramos como sociedad es una Corte independiente de todos los poderes, porque cada quien quiere su corte independiente para sí mismos. Pero claro, el país en este momento tan complicado se merece una Corte independiente de todos los sectores, de todos los intereses nacionales y extranjeros. Y sobre todo que las resoluciones nos pueden gustar o no gustar, pero al final son resoluciones de la máxima judicatura del país. Pero si no hay sospecha de que están beneficiando a alguien, la independencia permite que esas resoluciones sean creíbles y aceptables por la población y sean observables por los entes institucionales. Bueno, gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa, tengan feliz noche.